Ahí estamos, entonces. ¿Está grabando ahí? Vamos de nuevo, entonces. Compartimos. Sí, Dante, sí se está grabando. Bien. Le damos así. Ahí estaríamos, entonces. No hemos perdido mucho porque es toda la introducción. Bueno, comenzamos para recapitular y enganchar con la grabación, con lo que es el trabajo elemental sobre una partícula. Habíamos dicho que era la fuerza por su vector de desplazamiento. Esa es la ecuación, digamos, vectorial, si uno quiere llamarla, como el escalar, energía, es un escalar, bien digo, ¿no es cierto?, el producto escalar de F por diferencial de R para que nos den escalar, dos vectores. Sabíamos que el vector posición, o al revés, habíamos visto que la velocidad de una partícula es la derivada del vector posición, eso lo vimos cuando analizamos las magnitudes vectoriales en las primeras clases. Por lo tanto, bueno, un simple despeje de fórmula nos lleva a determinar esa fórmula, ¿no? De que el vector posición es la velocidad por el tiempo. Entonces, reemplazado, nos queda esa expresión, o sea, fuerza, velocidad y diferencial de tiempo, para una partícula, ¿no es cierto? Fíjense el carácter vectorial que tiene esa expresión. Y aquí aparece lo que nosotros estábamos diciendo. Aquí ya le damos la forma a la expresión anterior, que es para una partícula, le damos la forma para un sistema de partículas. ¿Cómo? Apareciendo ese signo sumatorio de las partículas entre 1 y n, porque un cuerpo tiene n partículas. Entonces va a ser la suma de todas las fuerzas que actúan en cada una de las partículas por las velocidades que ellas tienen. ¿Cómo aparece la magnitud? Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta, para que vean que no es aleatorio la elección de un sistema de referencia. Como aparece la velocidad, necesariamente tenemos que ver que el trabajo va a depender del sistema de referencia que nosotros elijamos. Y ya sabemos, pueden ser los absolutos o los relativos. Por lo tanto, el trabajo va a depender de esa magnitud o ese marco que nosotros elijamos para medirlo o para representarlo. La otra consideración que nosotros no teníamos en cuenta con el estudio de una partícula. En el estudio de una partícula nosotros teníamos la acción, como la partícula era minúscula y su masa era un diferencial, teníamos la acción de la fuerza nada más. Pero como ahora tenemos un sistema de partículas, y siendo que el concepto es el mismo, las fuerzas acá tienen que tener otra consideración. Es decir, a las fuerzas ahora las vamos a tener que analizar como la suma de fuerzas activas, reactivas e interiores. Queda claro, ¿no es cierto? Como ya tenemos una forma definida del cuerpo, entonces este FI que aparece en la consideración de esta forma tiene que ver con la suma de estas fuerzas, que son las activas, las reactivas y las interiores. Recordemos que las fuerzas activas son las que están actuando sobre el cuerpo. Es la que nos explica Newton, que es la que está produciendo un movimiento de un cuerpo. Las reactivas son cuando a nuestro cuerpo, de alguna manera, le restringimos algún grado de libertad. En el espacio el cuerpo puede moverse libremente, que sería un caso muy genérico, ¿no es cierto? Cuando nosotros empezamos a restringirle mediante apoyos o sistemas que restringen grados de libertad, a cambio de eso empiezan a aparecer las fuerzas reactivas. Es decir, restringo un grado de libertad, pero me cuesta. ¿Qué me cuesta? Con la aparición de una reactiva. Y las fuerzas interiores, que uno las vamos a poder analizar, que para nosotros, como materia de sólido rígido, no tienen importancia. ¿Por qué? No tienen importancia porque ya lo vamos a ver, al ser el sólido rígido se anulan. Pero en forma vectorial, esto que nosotros estamos hablando ahora, sería expresar
esa fórmula que está allí. Es decir, que las fuerzas F sub I son la suma de las reacciones más las acciones más las fuerzas interiores. Obviamente todas referidas a una suma vectorial, ¿no es cierto? Y que están actuando en ese conjunto de partículas. Acá viene lo que yo les decía, el concepto de sólido rígido. El concepto de sólido rígido nos lleva a determinar que ya sean cualquiera de estas fuerzas que están actuando, activas, reactivas e inclusive las interiores, nuestro cuerpo no se deforma. Nuestro cuerpo no se deforma. ¿Qué significa eso? Que las fuerzas interiores se anulan de a dos. Es decir, las distancias que se mantienen entre las distintas moléculas o partículas que componen nuestro cuerpo permanecen inalterables. Por lo tanto, si una fuerza que actúa sobre una partícula, la partícula compañera va a tener una fuerza igual y opuesta a la de ella. Entonces esas fuerzas interiores de a pares se irán anulando. Por lo tanto, como el sólido es rígido, nosotros no vamos a considerar fuerzas interiores. No pasa lo mismo cuando uno estudia un gas o un líquido. Entonces, como síntesis o como resumen, la fuerza que nosotros analizamos en la dinámica del sistema de partículas son reactivas y activas, no interiores. ¿Por qué? Porque el sólido es rígido y la suma nos da cero, la suma total. Entonces, vectorialmente, toda esa suma le vamos a llamar fuerzas exteriores, F sub B, actuando sobre el conjunto de partículas. Entonces, allí tienen ustedes cómo las fuerzas exteriores las vamos a expresar de esa manera. Bien, nosotros decíamos que nuestra fórmula para encontrar el trabajo o la energía iba a venir dada por la expresión escalar o producto escalar de la fuerza por la velocidad, ¿no es cierto? Fíjense acá en donde aparece la diferencia con el estudio de una partícula. Al tener el cuerpo una determinada forma, la velocidad v sub i, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad de un polo que nosotros determinemos, v sub 0,1, la velocidad de arrastre, más la componente de la velocidad de rotación que tenga el cuerpo por el vector posición R sub i. Entonces, la velocidad del cuerpo va a ser la velocidad de arrastre de su polo más la componente de arrastre producida por la velocidad de rotación omega. Omega vectorial R, recuerden, nos va a dar una componente de una velocidad tangencial o de una velocidad de desplazamiento que le llamamos. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos en la expresión anterior la fórmula de la velocidad por su igual, nos queda esa expresión. Que el trabajo a lo largo de el sistema de partículas va a ser la sumatoria de las FI fuerzas multiplicadas por reemplazo a la velocidad por su igual, o sea, la velocidad de arrastre del polo o sistema de referencia que nosotros hemos elegido, más omega vectorial R sub i. Y bueno, obviamente el diferencial de T sigue apareciendo. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos la distribución, en este caso, para la sumatoria, y dejamos las fuerzas por un lado, F sub i, sumadas por V sub 0,1, por diferencial de T, y por el otro lado resolvemos el producto de Fi, por omega vectorial R sub i. Entonces, es análoga o idéntica esta fórmula al distribuir el signo sumatoria en el paréntesis ese que está allí esbozado. Si nosotros tomamos la expresión
la expresión primera, F sub I, B sub 0, diferencial de T, sumatoria entre 1 y N, a la velocidad B sub 0, 1, como estamos en un caso de sólido rígido, sabemos que esa velocidad para todas las partículas va a ser igual. Habíamos dicho que las velocidades de traslación en un sólido rígido tienen igual velocidad las n partículas. Por lo tanto, lo podemos sacar del signo sumatoria. Y nos va a quedar la sumatoria de las F sub I. Al sumar las F sub I, nos va a dar las fuerzas exteriores. Las F sub I actuando van a ser las fuerzas exteriores. Las fuerzas exteriores, que son las fuerzas activas, reitero, más las reactivas, como habíamos dicho, por la velocidad del polo, B sub 0, 1, bueno, y el diferencial de T que aparece, y lo vengo arrastrando, y lo vengo arrastrando desde el inicio de la fórmula. Tomemos el segundo miembro, o el segundo sumando, digamos, que es la suma de los F sub I, omega vectorial R diferencial de T. Eso es un producto mixto. Por propiedades del producto mixto, podemos alterarlo si lo movemos de manera cíclica. El producto mixto no se altera si lo alteramos, si movemos, los elementos, los vectores de manera cíclica. Lo sacamos al omega para afuera, esto ya es por una simple convergencia de que a dónde queremos que nos lleve la fórmula de energía. Entonces me conviene sacarlo afuera. Fíjense, pongo la sumatoria de los RI por F sub I para que no se altere el producto. Reitero, por propiedades del producto mixto, esto va a ser igual a omega vectorial RI vectorial F sub E, la sumatoria de 1 a N. Sabemos que el producto del vector posición por la fuerza nos da un momento. Reitero el concepto, acuérdense, M sub E, momentos van a ser exteriores. Tenemos entonces el momento de la fuerza con respecto al polo elegido, que es el punto 0,1, porque ahí está calculada, ¿no es cierto?, la velocidad B sub 0,1. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos estas dos igualdades, la primera que obtenemos acá, F sub E escalar B sub 0,1 diferencial de T, que se corresponde con el primer sumando del segundo miembro, y la segunda fórmula que obtenemos acá, que son los M sub E o momentos exteriores, que se corresponde con el desarrollo del producto mixto, podemos decir que la energía para un sistema de partículas, es el producto de las fuerzas que están actuando por la velocidad, más los momentos que producen esa fuerza respecto al punto elegido como polo por su correspondiente velocidad de rotación. Y como es energía, obviamente a esto se lo conoce, lo que está entre paréntesis, para los mecánicos, es de uso muy común, se lo conoce como potencia. Fuerza por velocidad es potencia en traslación, y momento por rotación, velocidad, es potencia en rotación. Por lo tanto, potencia por tiempo me da energía. Entonces, acá aparece la primer diferencia cuando nosotros calculábamos la energía para una partícula, en donde venía dada por la primera expresión, fuerza por velocidad. Fíjense cómo aparece este término, producto de la velocidad de rotación que posee el cuerpo. Obviamente, este omega está trasladado y referido al punto 0,1
en donde, o O sub 1, perdón, donde nosotros elegimos el polo. Por lo tanto, esta expresión es la expresión de la energía para un sistema de partículas que está en un movimiento de rotación y traslación. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la velocidad de cualquier partícula es la composición entre su velocidad de rotación y la velocidad de la velocidad de traslación del polo o de arrastre, más la velocidad de rotación producida por omega. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. No sé, normalmente esta expresión es la primera vez que la ven en Física 1, siempre tratamos de resolver esta primera parte, un movimiento en traslación. No sé si habrán hecho algún problema o resuelto algún práctico en donde aparezcan momentos y velocidades de rotación. Pero esta es una ecuación típica de energía, en donde aparece la potencia por el tiempo. Antiguamente, los medidores de energía que poseía las distribuidoras, porque esto es lo que nos cobran las distribuidoras, ¿no es cierto? El W o el trabajo. Antiguamente los medidores, que eran viejos, los analógicos, no los digitales, tenían que ver con la rotación del medidor. O sea, era el momento que nos producía un campo magnético por la velocidad de rotación. A mayor velocidad de rotación, mayor la energía que consumíamos, ¿no? Entonces, M por omega nos está dando potencia y por tiempo nos da la energía. ¿Está bien? Para que vean ustedes una de las aplicaciones. Ya no existen más estos medidores. No sé, Raúl, si vos por ahí has visto medidores viejos, en donde con cada vuelta iba cayendo un numerito, es decir, con un sistema de engranaje, iba cayendo y midiendo la energía. Todavía hay medidores de energía electromecánicos, digamos. Bien. Cuando yo ingresé a trabajar allá en Edelar, hace ya 20 años más o menos, entré a trabajar en una empresa contratista, contratista de Edelar, y ahí fue donde lo conocí a Raúl Nacuzzi. Y bueno, ahí estábamos, él estaba muy con otros muchachos trabajando, que veían todo lo que eran mediciones. Y sí, recuerdo eso cuando veíamos los medidores, inclusive algunos que estaban desarmados. Es así como comentabas vos, tiene que ver con la cupla, ese es el momento, ¿no? Y la velocidad angular del disco. Sí, es así. Era muy fácil de alterar eso, o sea, en definitiva, dicho en términos, digamos, poco santo, era muy fácil robar energía, porque si uno alteraba la velocidad de rotación, o sea, lo frenaba directamente, el medidor medía menos, ¿no? Pues fíjense, si analizamos la fórmula, es directamente proporcional la energía que consumimos a la velocidad de rotación y obviamente el tiempo de encendida la lámpara, el aire o el televisor, ¿no? Entonces, si uno lograba frenar la velocidad de rotación, obviamente la energía era menor. Exacto. Así que había fraude de ese tipo, ¿no? Ahora entiendo que los electrónicos ya es imposible hacer esto. Pero bueno, era común las inspecciones de las distribuidoras de energía en ese tiempo para ver que el medidor estuviera marcando en forma correcta. Es más, hasta se corrían, no sé, si habrás escuchado Raúl o vos, Hugo, que si se lo inclinaba un poco al medidor o se lo daba vuelta, no marcaba o la velocidad de rotación disminuía. No sé de cuán cierto es eso porque no conozco bien el mecanismo, cómo funcionaba, ¿no? Pero así sabían decir. Sí, algunos medidores sí se frenaban cuando los inclinaba, digamos. Está bien. Bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo claro entonces de cómo un cuerpo en rotación, en este caso el disco del medidor que giraba, sirve para medir energía. ¿Qué tienen que ver? La cupla, que en este caso era producida de manera magnética, a través del paso de una corriente, y la velocidad de rotación. Esto recuerden porque después
es muy fácil de que no respondan a que es igual o la energía o la potencia en un cuerpo cuando está dotado de un cierto movimiento. Siempre, siempre ténganlo presente, la energía es potencia por tiempo, y si el cuerpo se está trasladando, es la fuerza por la velocidad de traslación. Y si está rotando, es el momento por la velocidad de rotación. Fíjense en que hay analogía entre F y M y B y omega. ¿Está? Claro. Y Entonces, la sí, potencia en el tiempo es la energía. efectivamente, efectivamente. Entonces, tienen una ecuación como diferencial, ustedes, ¿cómo se resuelve esto? Integrando directamente omega entre 2 puntos y el tiempo entre 1 y 2. Y esa va a ser la solución de la ecuación de la energía puesta en juego para un sistema de partículas. Reitero este concepto: potencia siempre en traslación, fuerza, velocidad, en rotación, momento por velocidad. Y bueno, la clásica, energía, potencia por tiempo, o bien potencia, energía sobre tiempo, como ustedes quieran, pero son cosas que tenemos que empezar a manejar ahora, porque se van a presentar muy a menudo de acá en adelante en su carrera con estos conceptos. Bien, sigamos. Hemos visto lo que es el trabajo. ¿Qué es lo que pasa ahora con la energía cinética? Que también la vimos a la energía cinética, esto que decimos siempre, un medio de la masa por la velocidad al cuadrada, está dotada o está referida a una partícula. Entonces, si ahora nosotros tomamos una partícula de masa m que tiene una velocidad v sub i, nosotros sabemos que la energía de esa partícula es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, podemos poner esta fórmula de otra manera y podemos decir que v sub i al cuadrado es igual al producto de v sub i por v sub i. Ahí tenemos la energía total. Vuelve a pasar exactamente lo mismo que en la fórmula de energía. Hacemos la sumatoria para todas las partículas, y esta es la fórmula clásica que nosotros empleamos, pero tiene la particularidad de que no estamos considerando en ningún momento una rotación. O sea, esta fórmula que nosotros analizamos y que la vamos a ver ahora es cuando el cuerpo se está trasladando con respecto, bueno, a un sistema que lo hemos referenciado, que puede ser fijo o móvil, según cómo sea el marco de referencia que uno tome, ¿no? Pero fíjense, la velocidad de una partícula, cuando uno lo referencia, va a ser la velocidad del polo, v sub 0,1, que hemos elegido con polo, más el movimiento o la velocidad que tiene la partícula con respecto a ese eje. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el cuerpo se está moviendo y le hemos tomado un sistema o un eje que se mueve junto con el cuerpo. Al hacer eso, ¿se acuerdan? El capítulo 2 ha sido que hemos visto movimiento relativo. Nosotros decíamos que la velocidad absoluta de la partícula era la suma de la velocidad de arrastre, v sub 0, tomado como polo, más la velocidad que la partícula tenía respecto al sistema móvil. O sea, ese es el concepto de velocidad absoluta. Velocidad absoluta es la velocidad de arrastre más la velocidad relativa de la partícula respecto al sistema móvil. Dicho de otra manera, es eso. Nuestro sistema fijo, X, Y, Z, tomamos un sistema móvil, pero ojo, únicamente con movimiento de traslación. ¿Y cómo lo vemos a eso? Porque la velocidad sub polo o sub 1 es v sub 0, y v significa velocidad de traslación. Por lo tanto, cualquier partícula que se mueva respecto a este sistema considerado móvil, su velocidad va a ser la suma de la velocidad del polo más la velocidad relativa. ¿Se acuerdan de esto, no es cierto? Ahí está puesta, v sub i como velocidad absoluta o total, la suma
de la velocidad de arrastre del polo más la relativa del punto o la partícula respecto al polo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Me siguen? Estamos con energía cinética en un sistema de partículas. Entonces nuestro sistema o sistema de referencia, bien digo, es un sistema móvil que se traslada con respecto a uno fijo, obviamente, para que podamos aplicar las ecuaciones de Newton. Entonces ahí está la fórmula, la volvemos a copiar. ¿Y qué hacemos? Reemplazamos el valor de la velocidad. Habíamos dicho que la velocidad absoluta de la partícula era la suma, la velocidad del polo, más la relativa al sistema de referencia. Como está al cuadrado, mantenemos el cuadrado. ¿Y qué hacemos ahí acá en el segundo, en la segunda expresión después del segundo signo igual? Desarrollamos el cuadrado del binomio, o sea, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble producto del primero por el segundo. O sea, nada raro, hacemos ahí. Volvemos a aplicar propiedades que ya sabíamos que la aplicamos para energía. Primero decíamos que la velocidad de traslación eran igual para todos los puntos, por lo tanto pueden salir por fuera del signo de la sumatoria. Acá está puesto, fíjense, el primer sumando acá. Mantenemos el 1 medio, el B sub 0 puede salir fuera del sumatorio, me queda la sumatoria, la MI. La sumatoria, obviamente, la MI, la masa total del cuerpo. El segundo sumando, que dice que es la BRI al cuadrado. O sea, es 1 medio de la sumatoria entre 1 y n de M sub I, B sub RI cuadrado. Y el tercero es el doble producto, digamos, que con el 1 medio no, queda igual a 1. Como el B sub 0,1 es constante, lo sacamos fuera el signo de la integral, de la sumatoria, y nos queda que es directamente MI por B sub RI. Arreglada la expresión, nos queda de esta manera, fíjense, respecto a esta fórmula, la sumatoria de los MI, como yo les decía, se transforma en la masa total. Acá M, fíjense que desaparece el subíndice I. Este término se mantiene porque va a depender, reitero, no lo podemos simplificar como el primero, porque va a depender de la velocidad de cada partícula respecto al sistema móvil. Por lo tanto, se mantiene ahí. Y el segundo término, también, al ser dependiente de la velocidad relativa, depende del sistema de referencia. Por lo tanto, habrá que ver qué velocidad tiene cada partícula respecto al sistema de referencia. Por lo tanto, esto queda como está. Y acá viene lo nuevo. Acá viene lo nuevo. Que el término de energía para un sistema de sólido rígido en traslación se compone de 3 sumandos. El primero, que le llaman energía cinética de arrastre. ¿Por qué? Porque está referido a la velocidad de arrastre o velocidad del polo que nosotros hemos considerado, que es el primer sumando. 1 medio de la masa por la velocidad del polo al cuadrado. Entonces, energía cinética de arrastre. Aparece el segundo sumando, alumnos, distinto a las expresiones que venimos viendo, reitero, en física o en el estudio de las partículas. Lo que se llama energía cinética relativa. ¿Por qué? Porque depende de la velocidad relativa de cada partícula respecto al sistema de referencia. Entonces, a ese sumando, que está conformado por la sumatoria entre 1 y n de 1 medio de las M sub I por las B sub RI al cuadrado, es lo que se conoce como energía cinética relativa. Y aparece este tercer sumando que se denomina fuerza viva compuesta, que normalmente nosotros no lo calculamos. ¿Y por qué no lo calculamos?
Ya vamos a ver cuáles son las dos causas. Pero en principio, al estar formado por dos productos, B sub 0,1 y la sumatoria de MI, B sub 0I, B sub RI, perdón, si B sub 0,1 es nula, obviamente la fuerza viva compuesta se anula. Y puede ser también que sea nula si se anula el producto de MI B sub RI. Ya vamos a ver cómo se puede hacer. Pero en definitiva, un cuerpo o un sólido rígido en traslación, su energía, la energía total que posee el cuerpo es la suma de tres energías. La de arrastre, porque tiene que ver con el polo. La relativa, porque su su sistema de referencia es relativo, se está moviendo con el cuerpo, y lo que se denomina fuerza viva compuesta. Una de las fórmulas que decíamos, una de las formas, perdón, que decíamos en que se podía anular la fuerza viva compuesta era si uno tomaba el polo con velocidad nula. O sea que si la velocidad del polo es cero, la energía o la fuerza viva puesta en juego es compuesta. La otra forma de anularla es tocando el segundo término, el sumatoria de MI B sub RI. Y ahí aparece algo que es muy importante y que a partir de ahora no nos va a dejar más solo, y que es tener en cuenta el baricentro o el centro de masas, el baricentro G o centro de masas. Este concepto yo quisiera que lo tengan bien presente, porque si estamos hablando de un sistema de partículas, tenemos que hablar que hay masas en distintas ubicaciones respecto a nuestro sistema de referencia o nuestro marco. Por lo tanto, si hay masas respecto a distintos, que están en distintas posiciones, las velocidades, como acabamos de ver recién, las B sub RI tienen que ir variando. Entonces, va a jugar un papel muy importante el baricentro o centro de masas si logramos colocar nuestro sistema allí. Obviamente sub 3 va a ser nula, o sea que la fuerza viva va a ser nula. Entonces, de acá deviene lo que se conoce con el nombre de teorema de Koning, que se los leo para que quede bien planteado, porque un teorema no podemos alterarlo, pero es un poco lo que estamos adelantando acá. Me dice que la energía cinética de un sistema material es en cada instante igual a la energía cinética que le corresponde al baricentro, supuesto en él concentrada la masa, más la energía cinética que le corresponde al sistema en su movimiento relativo al baricentro. Fíjense que desaparece el E sub 3. Entonces, esto es lo que me está diciendo Connie. La energía total del cuerpo va a ser la energía, si yo supongo concentrada la masa en el baricentro G, M, B sub G al cuadrado, más un medio de la MI, B sub RI con respecto a G al cuadrado. Por lo tanto, anula el producto de la sumatoria entre 1 y n de MI, B sub RI. ¿Cómo se consigue eso? De la siguiente manera. Hay que definir, y este es otro concepto que también les digo que los van a tener que tener y vienen claro, lo que es el centro de masa. Esta es la definición, lo que ustedes están viendo allí, vectorial del centro de masa. R, porque su vector posición, fíjense, tiene la rayita de vector arriba, sub G, porque se refiere al centro de masa, me dice que es igual a la sumatoria de todas las masas
por obviamente su distancia, por sus RI, sobre la suma de las masas. O sea, el denominador, en definitiva, es la masa total del cuerpo. ¿Mm? Entonces, esta ecuación vectorial de RG, reitero, igual a la sumatoria de MI, RI sobre MI, deviene en las tres ecuaciones escalares, XG, IG y ZG, que son vector posición respecto del eje X del centro de masas, o baricentro, como quieran llamarle, vector posición Y respecto del centro de masas, y vector posición respecto del eje Z. Obviamente son ecuaciones, como les digo, escalares. La suma de estas tres me tiene que dar el vector R sub G. Entonces, definido esto, el R sub G igual a la sumatoria de MI, RI sobre la sumatoria de los MI, vamos a ver cómo este término, fíjense, cómo este término lo vamos a poder anular. Para eso, lo que hay que hacer es llevar nuestro polo o centro de reducción a G. Porque esta ecuación vectorial, fíjense, RG, es esta expresión vectorial, RG. De esta partícula P sub I, que tiene una masa MI, es MI por RI sobre la masa total del cuerpo. Bueno, si a O1 o 0,1, como ustedes quieran llamarlo, nuestro polo, siguiendo el lenguaje técnico que nosotros venimos teniendo, lo hacemos coincidir con G, que es esto, RG obviamente vale 0. El vector posición se anula. Fíjense, MRG, si yo a esta M la paso para acá, el primer miembro, me queda que la masa total de nuestro cuerpo por el vector posición R es igual a la sumatoria de los MI por los RI. Esto. Es lo mismo. ¿Me siguen hasta ahí, no es cierto? Sí, profe. Sí. Derivamos ambos miembros con respecto al tiempo. ¿Qué nos queda? La derivada M, que es una constante, la masa, para nosotros una constante, una invariable, derivada del vector posición RG con respecto al tiempo, igual, para no alterar la expresión, si derivo a la izquierda, la voy a derivar a la derecha. La derivada de RI con respecto de T, me queda eso. Como nosotros hemos hecho coincidir a O sub 1 con G, la derivada de esto es una constante. ¿Por qué una constante? Porque RG es 0. Ahí está. Entonces, si este término es 0, este término también va a ser 0. La derivada del vector posición con respecto al tiempo, recuerden, es VRI. Entonces, antes de seguir, si nosotros elegimos, déjenme volver atrás, si nosotros elegimos nuestro polo coincidente con el baricentro, se cumple esto que dice Connie, que la energía cinética va a ser la suma de la que le corresponde a la masa del cuerpo, supuesto concentrada toda su velocidad en el centro de masa, más la energía cinética al movimiento relativo que le corresponden al centro de masas. Dante, Sí. Dante, ahí, a ver, lo que quería, si los chicos tienen bien en claro que la primera fórmula esa que estás mostrando ahí, que está a la izquierda, RG, que como dijiste vos, pasando la sumatoria de los M sub I hacia el otro miembro, queda como, ¿qué es lo que tiene? A mí me parece que es interesante que tengan bien en claro eso. ¿Qué es lo que es? ¿Ustedes recuerdan cómo se definía lo que era el centro de masa?
el punto donde se podían aplicar toda la fuerza, algo así. A ver, otro que opine, a ver. ¿Se acuerdan? O sea, es un punto porque estamos hablando de sistema de partículas. Entonces, donde consideramos que estaba concentrada toda la masa de un cuerpo. ¿Está bien? Es decir, que nosotros, ahí lo que estamos haciendo en la ecuación RG por la sumatoria de los M sub I, estamos diciendo como que toda la masa está concentrada en un solo punto que es G, que es el centro de masa. Como si todo sumatoria de los M sub I está concentrada en un solo punto, y ese punto nosotros podemos identificar su ubicación en un sistema de referencia a través del RG, que es el vector posición. ¿Lo ven a eso? Es decir, que tenemos todo un sistema de partículas que lo consideramos concentrado en un solo punto, que es el G, y su ubicación de ese punto lo tenemos como el RG. Y eso es igual a la sumatoria como si hiciéramos de cada una de las partículas referida a ese mismo sistema que sería el O1. ¿Eso está claro ahí, chicos? ¿Lo ven bien a eso? Sí, profe. Entonces, lo que ahora están haciendo es, ¿qué pasa si ahora, en vez de tener el centro de reducción o el punto de referencia que nosotros tenemos, que dicen, ¿qué pasa si al O1 ahora lo hago coincidir con el centro de masa? ¿Qué pasa con eso? Bueno, y eso ahí lo que le está explicando el ingeniero, la parte interesante que tiene de hacer esa consideración. Fíjense, el RG se hace igual a 0. Los XG, ¿qué es lo que es el XG, el IG y el ZG? Las coordenadas del punto. Las coordenadas del centro de masa. Exactamente, fíjense, es las coordenadas del centro de masa. Perfecto, está bien, listo, si lo están llevando bien de 10. De todo esto se va a desprender un poquito más adelante, ya para las próximas clases, de la importancia de conocer G, porque después se va a complicar un poquito más esto, y van a ver que si los ejes pasan por G, nos van a dar características muy importantes del cuerpo, sobre todo si el cuerpo está rotando. Claro. ¿Qué le surge? Así desde adentro, ¿qué característica puede ser? Si yo hago pasar un par de ejes por G y calculo este producto de MI por RI, que me defina la forma de un cuerpo, adelantándonos, ¿no? Pero yo los quiero ir haciéndolos pensar. ¿Qué característica física les define a ustedes la distribución de masa de un cuerpo? ¿Cómo yo puedo decir, a ver, no sé, que mi distribución de masa de mi cuerpo es distinta a la de algunos de ustedes? Creo que... Los momentos de inercia. Eso. Exactamente. El momento de inercia, muy bien. ¿Qué le da el momento de inercia? La distancia de la masa al G. Y por eso, si hacemos pasar entonces los ejes por ahí, ¿cuáles son los ejes que pasan por ahí? ¿Cómo se llama? ¿Que han visto en estabilidad? ¿No han visto? Los hizo X. La estabilidad, claro, ahí. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. Momentos principales, ¿o no se llaman así? Los ejes principales de inercia, ¿no se acuerdan de eso? No. ¿En serio no se acuerdan? Bueno. Los barretas del ingeniero. Sí, los barretas, porque en estabilidad se emplea muchísimo. La resistencia a un cuerpo viene dada por eso. Por el producto de la masa, por la distancia del cuadro. Pero bueno, yo les digo que lo repasen un poquito, porque a medida que avancemos vamos a ahondar, y ni les hablo de cinética del sólido rígido en 3D, ¿no? Que ahí es donde vamos a ver la verdadera aplicación de esto.
Es claro, está muy bien lo que le has planteado para que lo vaya viendo, porque nosotros estamos apuntando justamente que vamos todos para ese lugar. Así que es importante que lo vayan ya teniendo en claro qué es lo que son las coordenadas del centro de masa, todo eso, porque vamos justamente apuntando a eso. Y el último tema tiene que ver con la cinética en 3 dimensiones, así que está muy bien eso. Que vayan ya repasando, vean lo que es, vayan bien, haciendo memoria de lo que era cuando teníamos los ejes principales de inercia, qué pasaban con los momentos de inercia, con los productos de inercia, eso es interesante también. Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista vectorial. Acá ustedes van a poder apreciar el origen de los momentos de inercia, lo van a poder ver, pero el concepto lo tienen que tener, ¿no? O sea, porque le van a encontrar una explicación vectorial ahora, pero el concepto físico está asociado a este concepto vectorial. Si yo les recomiendo que lean un poquito, que acuérdense, no tan solo lo ven en estabilidad en física, lo tendrían que haber visto cuando vieron movimiento en rotación de un cuerpo, ¿no? Pero bueno, repasen un poquito eso. Sigamos. Entonces, esta conclusión nos dice que podemos anular esta energía de fuerzas vivas y por lo tanto se cumple el teorema de Konin. Es decir, si anulamos MI v sub RI igual a 0, nos queda lo que nos decía Konin, discúlpeme que vuelva, que es esto, que la energía cinética va a ser la suma de la energía que se corresponde con el baricentro. Si tomo el baricentro tengo toda la masa ahí, y le sumo la energía cinética que le corresponde al relativo al baricentro. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces se cumple Konin y anulamos el tercer sumando la energía. Y fíjense cómo vamos ahondando y le vamos dando más una vueltita de rosca al asunto. No es lo mismo para un sistema de un sólido rígido que se está trasladando a uno que se traslade y rote. O sea, las energías obviamente no van a ser las mismas. Y acá yo quiero hacerle un paralelo con lo que vimos recién nomás, con trabajo. El trabajo, una cosa es cuando el cuerpo se traslada y otra cosa es cuando el cuerpo rota y se traslada. Ustedes vieron que eran las potencias F por B más M por omega. Entonces acá va a pasar lo mismo. En ningún momento dijimos que el cuerpo estaba rotando. Ahora sí lo decimos. ¿Y cómo lo decimos? A partir de la aplicación de esta fórmula. ¿De dónde provenía esta fórmula? ¿Se acuerdan? Cinemática. La bolilla 3. Estado complejo de movimiento de un cuerpo. Nosotros podíamos reducir un movimiento complejo del cuerpo a la suma de traslaciones más rotaciones. Por lo tanto, la velocidad de un punto cualquiera resultaba de considerar la velocidad de traslación del polo elegido, V sub 0,1, más el efecto o la componente de traslación debida a la rotación, omega vectorial RI, porque este omega era la suma del omega 1, omega 2, omega n que actuaban sobre el cuerpo. Entonces, si lo reducíamos al polo, decíamos que este cuerpo, respecto a este punto, se estaba trasladando con una velocidad v sub 0,1, rotando con una velocidad omega, por lo tanto, la velocidad de cualquier partícula del cuerpo era la suma de la traslación, v sub 0,1, más la componente de arrastre debida a la rotación, omega vectorial R sub I. La suma de las dos nos da V sub I. Entonces, si la energía cinética era la masa por la velocidad al cuadrado, voy a tener que reemplazar, me estoy adelantando, voy a tener que reemplazar el tema de velocidad acá. ¿Me van siguiendo? Hasta ahí no se me pierdan, ¿eh? ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. Bien. Pongo la misma fórmula, un medio de la suma de MI V sub I. Pero acá ya se me complica mucho. Porque este V sub I es igual a esto.
Ahí está. Reemplazo. En vez de B sub I pongo B sub 0, 1 más omega vectorial RI todo al cuadrado. Y hago lo mismo que hicimos recién, o sea, este término acá está elevado al cuadrado, acá vamos. He vuelto a repetir acá la fórmula, ¿no? Para que no quede desenganchada. Está elevado al cuadrado, entonces, ¿qué hacemos? 1/2 de la masa por B sub 0, 1 al cuadrado. O sea, el cuadrado del primero. Más 1/2 del cuadrado del segundo. Más 1/2 del doble producto del primero por el segundo. Más 1/2 del doble producto del primero por el segundo. Este término ya lo analizamos exactamente igual. El B sub 0 puede salir afuera porque es constante y va a quedar la sumatoria de las masas, que es la masa total del cuerpo. Este término, alumnos y alumnas, presten atención. Este término. Y dentro de este. Y dentro de este, el omega, obviamente. Yo les he dicho que las rotaciones nos van a complicar la vida a los mecánicos. Pero es así. ¿Qué vamos a hacer a este? A este término lo vamos a multiplicar y dividir por omega cuadrado. Módulo, ¿no? Fíjense que no tiene el signo de vector. Si yo lo multiplico y lo divido por omega cuadrado, acá tengo vector sobre omega cuadrado, ¿qué me da? Dirección. Sí, pero ¿cómo se llama? Versor. Bien, esto me va a dar un versor. Ahí está, mira. Bueno, mantengo esto que no lo toco con esa transformación que yo le dije, la sumatoria de los MI, la masa total del cuerpo y esta es la velocidad del polo. Esto no, por el momento no le prestamos atención. Acá quiero que le presten atención. Fíjense acá, el autor del libro le pone un omega con un triangulito. Esto está indicando que es un versor. Y es lógico, por lo que me acaban de decir ustedes, he dividido el vector omega en su módulo. Y al dividir el vector sobre el módulo me da el versor. Y acá está lo que he multiplicado. Para no alterar este segundo sumando, lo he sacado. Como esto permanece constante, lo pongo 1/2 omega cuadrado y dejo la sumatoria de los MI por versor omega vectorial RI al cuadrado. Y este lo dejo como está. Simplemente simplifico el 2 con el 2 ahí, pero bueno, que esto queda como está. Prestémosle atención a este. Fíjense que acá hay un versor y hay un producto vectorial elevado al cuadrado. Como yo les dije, la diferencia entre un mecánico y un ingeniero civil, el civil, las columnas, las casas que hacen no rotan, mucho menos se trasladan, para nosotros sí, engranajes, rueda, no sé, movimientos de cabezales de máquina, etcétera, etcétera. Todo rota y se traslada. Tenemos la masa, el versor y el versor omega, ¿no? O sea, nos está dando la dirección de quién es este versor. Así no De la se me rotación. duerme. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nos está dando la dirección de la rotación. Y RI es la distancia entre MI y el punto. Ahí está. Discúlpenme. Entonces, acá tenemos la dirección. Nosotros sabemos que en esta dirección está el vector rotación omega. O sub 1 es nuestro polo elegido. Es el mismo que tiene la velocidad v sub 0,1. Bien, resolvamos este producto vectorial. ¿A qué nos dice que es igual? El módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo comprendido. Y como está elevado al cuadrado, mantengo el cuadrado. Bueno, ahí lo tenemos. Esto vale 1. Esto vale R sub I. Por el seno del ángulo me da, sabíamos, la mínima distancia, podríamos decir así, entre la masa, MI, ubicada a una distancia RI, del vector rotación, que está acá.
expresado en forma de versor, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, esto es de su i cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí? Porque este segmento es de su i. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ahí quiero que la analicen eso ustedes y me digan algo. ¿Qué dice esa fórmula? Me da la masa por, si yo reemplazo el omega vectorial R por d cuadrado por una distancia al cuadrado. ¿Qué es eso? Se llama I. I se denomina momento de inercia. I. Momento de inercia. Fíjense que esa magnitud es un escalar. ¿Qué les está diciendo? Esto es lo que yo les decía recién. Mi momento de inercia, el mío, Dante Simone, es distinto al de todos ustedes y al ingeniero Caballero. ¿Por qué? Porque tienen distintas distancias respecto al producto que tienen con la masa, cada uno. Por lo tanto, algunos tendrán mejores posibilidades de girar en un determinado sentido que otros. Claro. Depende de Sí. qué, de cómo sea la distribución de la masa. Claro. Si soy alto. Ah, sí, dale. En esa fórmula donde dice la sumatoria, la última que has puesto, ahí justamente está diciendo que es m sub i por el paréntesis elevado al cuadrado. Y el paréntesis elevado al cuadrado es lo que ustedes recién determinaron, que es la distancia. ¿Y qué distancia es esa? Fíjense que es la de la masa perpendicular ¿a qué cosa? Al eje Que de recién lo han rotación. dicho. Al eje de rotación. Sí, Y señor. fíjense, exacto, y fíjense que lo que dice ahí en la ecuación dice que es igual a I, que es el momento de inercia, como le dijo ahí recién Dante, Sí. y les pone omega sub 0,1. Entonces, ¿qué es lo que sería eso? Dicho de otra manera, si yo elijo otro punto, ¿esto cambia? Tomado como polo. Claro. ¿Pero qué me está diciendo? La velocidad es la misma en toda la recta, en todo el eje. ¿Qué pasa si yo tomo un punto acá? Lo cambio a O sub 1 para ahí. Varía. Y claro. Entonces Varía. tengo que decir con respecto a qué eje es el momento de Claro. inercia. Por lo tanto, esto es lo que le está preguntando. Esta es la dirección en la cual se está produciendo la rotación. Por eso sale el omega 0,1. Que es esta. Porque si ustedes eligen otro polo, otra masa que tenga otra distancia respecto a otro punto, esto va a cambiar. Entonces, tienen que referenciar siempre a la dirección omega. Siempre. ¿Le queda claro eso? Entonces, Sí, masas por distancia al cuadrado, momento de inercia. Eso como el bendito. M por D al cuadrado o por R cuadrado, como ustedes quieren llamarle, es momento de un inercia. momento de segundo orden. Sí, señor. Segundo orden porque está elevado al cuadrado. Sí. Y bueno, el tercer sumando, que es este que aparece acá, fíjense, ya hemos trabajado el primero. Energía cinética de arrastre, porque está la velocidad de arrastre. Esto la hemos transformado a todo y hemos quedado con esto, acá. Y tocamos este punto, MI por RI, por lo que les acaba de decir el ingeniero Caballero, es RG. Miren la expresión completa, ¿no? Completa
de la energía de un cuerpo cuando se mueve en un estado complejo, o sea, en un movimiento de rotación y traslación. Tienen tres sumandos. Uno, fíjense hasta el paralelismo que tienen, si ustedes quieren, con la expresión que encontrábamos recién. Uno que nos habla de traslación, que es la masa por la velocidad del polo. Otro que nos habla de rotación. Y en vez de la masa, miren, acá está el concepto este que estamos dando tantas vueltas. Fíjense que la masa no aparece. Porque el cuerpo está rotando, piénsenla. En vez de la masa, aparece el momento de inercia. Y entonces, en definitiva, ¿qué es el momento de inercia? Me está dando una propiedad del cuerpo respecto a la capacidad, posibilidad o lo que fuera de rotar respecto a un eje. ¿Y por qué lo puedo hacer así? Porque me está diciendo cómo son las distribuciones de masa respecto a un punto. Entonces, el momento de inercia es una característica fundamental que tiene la forma de un cuerpo cuando el mismo está sometido a un movimiento de rotación pura, por ejemplo, o de rototraslación. De allí que las características estas intervengan en el cálculo de la resistencia del material, con el mismo concepto, porque habla de distribución de partículas respecto a un punto tomado como referencia, que para nosotros, lo que van a hacer ustedes, va a ser los ejes baricéntricos. Bueno, y aparece el tercer subíndice, el tercer sumando, que es el de las fuerzas vivas, que es un producto, fíjense, entre la traslación, m por v sub 0, y el de la rotación, omega por r sub g. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ahí está la expresión completa. Lo que nosotros siempre hacemos, lo mismo que hicimos para una traslación, es anularlo al tercer término, el de las fuerzas vivas, porque complica demasiado. ¿Y cómo se va a anular eso? De dos maneras. O haciendo que v sub 0 sea 0, o eligiendo, como decíamos recién, el baricentro. O sea, tomando un punto fijo que no tenga velocidad, fíjense, este término, mv sub 0,1 se haría 0, o tomando el baricentro que sabemos que RG es igual a 0, o este vector es 0. Por lo que me queda esa expresión. Y esta es la que vamos a aplicar. Fíjense que al haber elegido el baricentro como origen de nuestro sistema, ya tengo que cambiar la velocidad de traslación. Ya no va a ser la del polo 0,1, la del arrastre, sino va a ser la del baricentro. Por eso es v sub g al cuadrado. El momento de inercia ya no es respecto a el polo 0,1, sino es respecto al baricentro. Entonces, I sub omega sub g por omega cuadrado. Y vuelve a aparecer la analogía. La energía va a ser la suma de las dos. La energía que pone de manifiesto el cuerpo porque se traslada, más la energía que pone de manifiesto porque rota. Y fíjense que son iguales. La masa en la traslación es al momento de inercia en la rotación, como la velocidad de traslación v sub g es a la velocidad de rotación omega. Dicho en criollo,
reemplazo la masa por el momento de inercia y la velocidad de traslación por la velocidad de rotación. Las elevo ambas al cuadrado y ahí tengo la expresión general de una energía. No me hace falta ningún machete, porque todo el mundo sabe, cuando uno pregunta cuánto vale la energía cinética de un cuerpo, ¿qué es lo que dice uno? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. A partir de ahora, alumnos, ustedes tendrían que agregarle, el que le pregunte eso, y lo dejan, yo les aseguro que lo dejan en offside, si le dicen, maestro, energía de un cuerpo en traslación, en rotación o en rototraslación. ¿Hay diferencia o no hay diferencia, alumnos y alumnas? Sí, Pero señor. más vale. Bien. Bien. Cajón, pasa? profe, ¿Qué? ¿No de escucho? cajón hay diferencia. Bien, bien, bien. Las señoritas, Mariela, Pía. Le damos lugar a los varones a que contesten hoy. Bien, bien, bien. Cierto es, porque ayer los han dejado mudos. Muy bien, está bien. Me parece muy bien. Profe, ¿cuál es el famoso ejemplo de la bailarina cuando abre y cierra los brazos? Ya lo vamos a ver con el momento de inercia. Claro, alteraría el momento de inercia. Exactamente. Lo que va a aparecer una expresión acá que es el momento de inercia. Olvídese de este término. Pongan I por omega. Entonces, si modificás el I, ¿cómo lo puedes modificar al I en la bailarina? ¿Cómo lo modifica? Estirando los brazos. Cerrando los brazos, aumenta la velocidad. Claro, porque la ¿Por energía qué? es la misma. Mira, Si la energía es la misma, vamos y uno atrás, sube, el otro ya tiene que que le va a bajar. salir. ¿Qué es lo que hace la bailarina cuando estira digamos que estira los brazos? Aumenta el D sub I. Sí, señor. Por lo tanto, acá tiene un I. ¿No es cierto? Cuando encoge los brazos o los lleva hacia el pecho, este D sub I, ¿qué le hace? Disminuye. Y si la energía puesta en juego tiene que ser igual, ¿qué le pasa a la velocidad de rotación? Aumenta. Bien. Muy bien. Lo mismo hace el que hace clavado. Eso que hacen tres mortales, 4, no sé cuánto hace, y después se clavan en el agua. ¿Qué lo hacen con los brazos extendidos? ¿O se hacen un bollito? Se hacen bolitas. Sí, claro. Ya me Para dio la mí, clave para hacer una mortal, profe. Claro, es eso. Bueno, ahora pueden poner cualquier YouTube y lo van a ver. Y si la bailarina, supóngase, está girando a una velocidad porque tiene los brazos en su pecho, o sea que está girando a una velocidad omega grande, ¿no es cierto? Y la música termina y tiene que frenar de golpe. ¿Qué hace la bailarina? Abre los brazos. Bien, muy bien, maestro. ¿Qué se llama abrir los brazos a partir de ahora en mecánica? Cuando dan un parcial difícil, profe, ahí abrimos los brazos. Y ahora en mecánica, ¿qué se llama? Abrir los brazos. Modificar el momento de inercia, amigo. Sí. Para mantener constante la energía, tiene que disminuir la velocidad. Entonces aumenta el momento de energía. ¿Está bien? ¿Le queda claro eso? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Eso porque lo han preguntado. Pero lo vamos a terminar de ver, lo van a terminar de ver cuando veamos en momentos cinet y en sólido rígido en 3D se ve bien clarito eso. El último puntito y con esto termino. La cantidad de movimiento de un sistema. Este es otra variable que se utiliza muchísimo en mecánica. Pues les reitero, tienen masas y tienen velocidades. La cantidad de movimiento de una partícula la habíamos definido así, el producto de la masa por la velocidad. Fíjense que es un vector, ¿no? Por lo tanto, para un sistema de partículas va a ser las MI por las B sub I, sumatoria entre 1 y N. Al depender de la velocidad va a depender del sistema de referencia. Esto quiere decir que el sistema que nosotros tomemos va a depender. ¿Por qué? Porque la velocidad es la derivada del vector posición respecto del tiempo.
Entonces, si el sistema está fijo, se mueve con el cuerpo, lo que fuera, del marco de referencia va a depender la cantidad de movimiento. Si tomamos un punto sub 1, hacemos exactamente lo mismo. Fíjense que la velocidad de la partícula va a ser la velocidad del polo más la velocidad relativa de la partícula respecto al sistema. Y bueno, volvemos a repetir todo, es decir, reemplazamos ese B sub I en la sumatoria. Como la sumatoria de los MI me da la masa total, acá, el primer sumando, esta es la masa total del cuerpo, aparece acá. Como esta velocidad permanece constante porque el sólido es rígido, la cantidad de movimiento me dice que es M por V sub 0 más la sumatoria de los MI por los V sobre I. O sea que la cantidad de movimiento de arrastre más la relativa de las masas respecto al sistema. Y esta es la expresión que siempre vamos a tratar de aplicar, de que nuestro polo o centro de reducción pase por G, o sea acá, O sub 1 coincida con G. Si O sub 1 coincide con G, nos queda que es M por V sub G. Por lo tanto, la velocidad de las partículas van a ser referidas a G. Pero como RG es 0, este producto es nulo. MI V sub RI es igual a 0. Por lo tanto, la cantidad de movimiento total del sistema es igual al producto de la masa por la velocidad con la que se desplaza su centro de masa. Supuestamente concentrada toda la masa en G. O sea, si nosotros queremos calcular la cantidad de movimiento, le buscamos el baricentro a nuestro cuerpo, calculamos la velocidad que tiene el baricentro y lo multiplicamos por la masa. Eso es la cantidad de movimiento. Si no, lo que tenemos que hacer es luego sumarle la cantidad de movimiento relativa de cada masa respecto al baricentro. Y esto lo dejamos, porque acá donde me quiero parar un poquito, lo vamos a dejar el momento cinético en traslación y en rotación para verlo la clase que viene. Bien, profe. Bueno. Excelente. Bueno, se agrega